Puede tomar su lugar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos contentos de estar aquí? Bueno, ya hemos dispuesto nuestro tiempo y ahora es tiempo de disponer nuestra voluntad para que Dios deposite la suya. Y quisiera en esta mañana que tomásemos unos momentos para honrar a Dios por quién es Él y para que hagamos memoria de lo que Él ha hecho en nosotros. Pues son dos cosas muy importantes, unos momentos solamente. Yo quisiera que solamente para enfocarnos, cerráramos nuestros ojos por unos momentos y le dijéramos en nuestras pocas palabras: Padre, hoy te damos muchas gracias por habernos adoptado como hijos tuyos, por restaurarnos y por hacernos parte de tu familia. Hoy experimentamos tu cobertura, tu amor incondicional. Hoy te honramos por ser nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro libertador, nuestro sustentador y todo lo que tú eres para nosotros. Nos faltan las palabras para expresar lo que tú dignificas y la plenitud de lo que tú eres, pero podemos hoy decirte que hasta este día reconocemos que si estamos de pie y estamos en este lugar es solamente por ti, Dios. Hoy queremos hacer memoria de quiénes éramos, quiénes somos ahora, en dónde estábamos y en dónde estamos hoy, y en todo ese trayecto. Hoy queremos recordar todas las cosas que tú has hecho por nosotros, por la sanidad en aquella ocasión de enfermedad, por la liberación de aquella opresión, por el haber roto las cadenas que nos ataban a los vicios y a toda clase de hábitos pecaminosos. Hoy solamente reconocemos que si no hubiera sido por ti, hoy nosotros no disfrutaríamos de la libertad, la salud y la gracia que tú nos has extendido. Hoy te damos muchas gracias por ello y queremos honrarte, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro estilo de vida. Padre, háblanos en esta tarde. Queremos escuchar tus instrucciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que muchas veces disfrutamos tanto la bendición de Dios y estamos acostumbrados a la obra que Dios está llevando a cabo en nosotros, que ya es algo normal, la gracia y la bondad de Dios sobre nosotros. Pero es importante que recordemos en el camino y hagamos un balance de todo lo que Dios ha hecho. Eso va a mantener nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración fresca hacia nuestro Dios. Por eso hoy quiero compartir contigo esta conferencia, y es un recordatorio. Y en el libro de Josué 4, el libro de Josué capítulo 4, el versículo 8 al 9, hay tres cosas que quiero compartir en esta mañana contigo, muy prácticas.
Y la primera es obediencia a las instrucciones. Y nos dice de esta manera: así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Dios le comunica a Josué y le da una instrucción. Y esa instrucción fue que en el cruce del Jordán ellos tomaran 12 piedras del Jordán, una por cada familia, y él comunicó a aquellos líderes de cada familia, les comunicó cuál era la instrucción de Dios para ellos. Dios siempre tiene una razón por la cual nos da instrucciones. Dios no hace cosas por hacerlas. Dios siempre tiene algo que comunicarnos o algo que hacer a través de lo que Él nos pide. A Josué le dice: quiero que les des una instrucción al pueblo. Lo que hizo Josué fue obedeció, tomó y comunicó. Entonces todo lo que Dios comunica a nosotros, la primera generación de padres, es con la razón de comunicarle a quién, a los que están detrás de nosotros. Josué y el sacerdocio iban siempre delante del pueblo de Dios, y eso manifestaba una posición de liderazgo, y el liderazgo siempre comunica a aquellos seguidores. ¿Qué les comunica? Lo que Dios está comunicando a él. Un líder siempre tiene que comunicar lo que Dios le comunica a él. Por eso tenemos que ser buenos comunicadores de lo que Dios nos está comunicando a nosotros. En este caso fue una instrucción, y a veces Dios pide que hagamos cosas un poquito que están fuera de la razón, ¿verdad que sí? Y que quizás a veces no tienen sentido a nuestra manera de ver las cosas o de entender las cosas. A ellos le comunica una instrucción y le dice: recojan 12 piedras del río Jordán. Y esas piedras tenían como propósito levantar o construir un monumento. Entonces, por cada familia, tribu era una familia, dice, por cada familia. Siempre Dios quiere que cada familia sea parte de lo que Él quiere hacer a través de esos líderes familiares. Entonces estos hombres recibieron la instrucción, recibieron la comunicación de Dios para ellos, y tomaron esas piedras y cruzaron, y donde acamparon, dice que llegaron a un lugar donde acamparon, y ahí, en ese lugar, dice que amontonaron, hicieron un monumento, y quizás no entendían la razón de ese monumento, pero en un momento vamos a ver cuál era la intención de Dios para que ellos recogieran piedras. Sí, un poquito extraño que ellos iban con sus piedras, ¿no? ¿Te imaginas eso? A veces me gusta analizar un poquito y van en ese río y recogen la piedra, y ahí van y dicen: ¿y esto para qué o qué? Pero no cuestionaron, obedecieron, llevaron esa piedra por cada líder familiar y la amontonaron en aquel lugar. Eso manifiesta que ellos fueron obedientes a la instrucción. Y eso es lo que quiero en esa mañana recalcar en este primer punto, que nosotros necesitamos ser obedientes a la instrucción que Dios nos está comunicando.
a la instrucción que Dios nos está comunicando como padres. Recuerdan que cuando Dios habló a Moisés, les dijo: dile a los hijos de Israel que continuamente hagan esto, una instrucción, que les hablen la palabra a sus hijos por la mañana, a mediodía y por la noche. Esa fue una instrucción de Dios a quien, a un líder. Ese líder tenía que comunicársela a los líderes que estaban en posiciones de influencia, para que ellos se las transmitieran a sus familias. Entonces, ¿qué hacían? Lo que Dios comunicó al líder, el líder lo comunicó a los líderes de las familias, y las familias asimismo le comunicaban a su clan, a su familia, a su tribu. Y empezaban, se levantaban los padres y empezaban a hablarles todo lo que Dios había dicho y todo lo que el Señor pedía de ellos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es lo que hacían los comunicadores que habían recibido un mensaje de Dios para sus hijos. Y creo que hoy es una parte muy importante, que nosotros no vengamos a escuchar una conferencia, o que no vengamos a ver quién es el conferencista, sino que vengamos y recibamos la instrucción de Dios para comunicarla a aquellos que están bajo nuestro cuidado y bajo nuestra cobertura, para que les transmitamos aquello que Dios está comunicándonos a nosotros. Pero en primera instancia nosotros tenemos que obedecer para que también ellos obedezcan. Di conmigo bien fuerte: obediencia a la instrucción. A veces no es el tema que está hablando el pastor, sino es el mensaje que Dios está comunicándole al pastor. Esa conferencia no me gustó, ese conferencista no me gustó. No es que te guste, es que es la instrucción de Dios para ti en ese momento. Nos hemos convertido muchas veces en gente resistente. Es que ese no es el tema de moda. Es que eso no está dentro de lo que hoy es innovador. Dios es el ser más innovador de todos los tiempos. Dios hace cosas nuevas continuamente, y continuamente las transmite ¿a qué? A las personas en el entorno donde se encuentran, a los líderes donde se encuentran. Aquí lo aplica lo que Dios le habla a un líder en los Estados Unidos. Entonces no podemos movernos por estrategias, ni tampoco por lo que funciona en un lado, en otro lado no funciona. Dios siempre da una palabra específica para la gente específica en el lugar específico. Entonces necesitamos recibir la instrucción y obedecer a ella si queremos nosotros ser buenos comunicadores. Aquellos que nos están siguiendo, que son las generaciones que vienen detrás de nosotros. Segunda cosa, y bien fuerte conmigo, un recordatorio. Un recordatorio. Dice Josué 4, 18 al 21. Josué 4, 18 al 21. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta manera: en cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del lecho del río y sus pies pisaron la tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. El pueblo cruzó el Jordán, dice, el 10º día del primer mes, pues acamparon en Gilgal, dice, al oriente de Jericó. Y fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué le dijo a los israelitas, escuchen esto, entonces Josué le dijo a los israelitas: en el futuro, sus hijos preguntarán qué significan esas piedras. Entonces vemos que aquí
se está dando la razón de aquellas piedras o aquel monumento. Dice, en el futuro, habla de aquello venidero, de lo que viene detrás de nosotros. Y dice que en el futuro, dice, tus hijos van a preguntar, ¿qué significan ese monumento o esas piedras? Y es importante que nosotros empecemos en el trayecto de nuestro caminar, de Egipto hacia la tierra prometida, del mundo hacia la eternidad. En ese trayecto, en ese cruce de la muerte a la vida, porque Jordán representa la muerte, pero hacia la vida, hacia los propósitos y los planes que tiene para el futuro. En ese trayecto nosotros tenemos que recoger un recordatorio para que nuestras generaciones en el futuro pregunten qué significa eso, y nosotros podamos comunicarles el significado de las cosas. Hoy en día le pedimos a los hijos que hagan cosas, pero no les explicamos por qué. Y hoy, como decía el pastor, este asunto es de tanto los padres como los hijos. Y nosotros tenemos que levantar recordatorios, recoger el recordatorio. ¿Cuáles son esos recordatorios? Son aquellos sucesos, aquellas cosas que hemos experimentado nosotros, que tenemos que hacer evidentes, que tenemos que hacer notorios, que tenemos que hacer visibles. Quizás, por ejemplo, y quizás me oigo un poquito así medio, ¿cómo se dice esta palabra? Anticuado. Pero si tú en un momento estuviste en un hospital, en una situación bien difícil, no vas a colgar la bata allí en un gancho en el baño, ¿verdad que sí? Pero sí puedes llevarte el brazalete que te pusieron ahí, y de vez en cuando sacar esos artículos y mostrarle a tus hijos que Dios te sanó de cáncer, que Dios te liberó de la diabetes, que Dios hizo grandes maravillas en tu vida, que Dios sacó de un problema grandísimo. Siempre vemos en la escritura que los hombres que tuvieron un evento especial siempre hicieron ¿qué? Recogieron algo simbólico. Josué levantó una piedra y lo ungió por el suceso que él había tenido en la presencia de Dios, como un recordatorio. Y la pregunta es, a nosotros como padres, como líderes, ¿cuáles son esas piedras que hemos estado amontonando como monumento para que en el futuro que nuestros hijos o nuestros seguidores pregunten qué significa eso? Significa todo aquello que hemos experimentado de la bondad, la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Tú y yo hemos pasado, todos los que estamos aquí hemos pasado por circunstancias, hemos experimentado cosas en el camino. Pero ¿dónde está la evidencia? No para ti, porque la evidencia está en tu propia experiencia y en tu propio corazón y en tu memoria. Pero tus hijos no ven tu memoria, tus hijos no ven tu corazón. Ellos tienen que ver algo palpable, que tú tengas como testimonio de qué, de lo que Dios ha sido y ha hecho por nosotros. Los ven muy serios. ¿Estamos bien? ¿Sí? Me pongo nervioso cuando veo a la gente seria. Entonces, necesitamos nosotros ir recogiendo esas piedras, aquellas cosas que puedan hacer un monumento en recordatorio para el futuro, las generaciones futuras. Tenemos que darle razones. ¿Te has dado cuenta que las generaciones que vienen detrás de nosotros preguntan todo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Para qué? Y nosotros no pregunten, no sea preguntón.
Pero ¿sabes qué? No, nosotros no podemos reprender a nuestros hijos porque ellos nos preguntan cosas. Muchos hijos de nosotros, si no les decimos nosotros a qué venimos a este lugar, nunca van a entender. Y siempre van a estar aquí en este lugar por estar, pero no por una razón válida. Por una razón válida. Las razones válidas son las que traen convicción a las personas. Mi hija me pregunta constantemente cosas, la chiquita, y me pregunta y me pregunta y me pregunta cosas. Y hay que darles respuestas, y hay que darles los testimonios de las cosas que han sucedido en nuestra vida. A mi hijo no platico con él y le comunico y me dice, oye, ¿y si veías televisión tú cuando eras niño? ¿Y cuáles eran los programas? Y nosotros, ¿por qué nos preguntan nuestros hijos esos? Escucha eso. ¿Por qué nos preguntan nuestros hijos? Porque quieren saber lo que nosotros fuimos y lo que nosotros experimentamos. Nosotros no podemos retener a que nuestros hijos pregunten. Una cosa es preguntar y otra cosa es cuestionar. Pero cuando nuestros hijos nos pregunten, tenemos que darles razones válidas. ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué danzamos? ¿Por qué brincamos? ¿Porque es una emoción que nos produce la música? No. Danzamos por una razón. Porque antes estábamos paralizados y nuestros pies estaban atados ¿a qué? A la esclavitud. Pero ahora han sido libres. Por eso danzamos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque antes vivíamos en una depresión espiritual, en la oscuridad, en silicio, en tristeza. Y ahora, ¿por qué brincamos, danzamos, gritamos de júbilo? Porque el gozo del Señor nos ha envuelto, porque nos ha sacado de la tristeza y nos ha envuelto en el gozo de la salvación. Por eso alabamos a Dios. Hoy, si no es Marco Barriento, yo no canto. Hoy, si no son las canciones de Hillsong, yo no canto. No se trata de quién es el artista. No se trata de quién es el ministro que está dirigiendo. Se trata de la experiencia que tú y yo tenemos como recordatorio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Solo los vivos alaban a Dios. Solamente los vivos testifican de lo que Él ha hecho por nosotros. Tiene que ir a la iglesia, tiene que orar, tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque así debe ser. No, eso es lo que dicta la religión. Tú tienes que comunicarles a tus hijos las experiencias bondadosas de las múltiples bendiciones que Dios ha llevado a cabo en tu vida. Y cuando se las comunicas y cuando les levantas esas piedras en monumento y les tienes algo palpable, concreto y claro, ellos van a entender el porqué de las cosas. Tercera cosa, creo que esta va a ser una de las conferencias más cortas que he dado. Experiencias presentes, testimonios futuros. Experiencias presentes, testimonios futuros. Y encontramos en Josué 4:22 al 24. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Josué 4:22 al 24. Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre la tierra seca.
Pues el Señor su Dios sacó, dice, el río a la vista de ustedes y los mantuvo secos hasta que todos cruzaron, tal como lo hizo en el Mar Rojo cuando sacó hasta que todos terminaron de cruzar. Versículo 24. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa, para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Ahí está. Encontramos que una experiencia presente para ellos iba a ser un testimonio para el futuro de las próximas generaciones. No callemos las grandes maravillas y los grandes milagros y las grandes obras que Dios ha hecho por nosotros. Necesitamos testificar y recordar a las generaciones venideras todo lo que Dios ha hecho, y lo ha hecho con mano poderosa y en actos de amor y de misericordia hacia nosotros. Este es lo que tú y yo necesitamos comunicarle a nuestras próximas generaciones. Este es el recordatorio que no tiene que faltar en nosotros. Siempre pensamos nosotros a futuro. Siempre pensamos en los planes que hay que hacer, en lo que viene, en los proyectos que han de venir. Pero déjame decirte algo. En el futuro lo que nosotros tenemos que hacer son solamente contar las experiencias del presente. Porque sabías que los resultados del futuro son las decisiones del presente. Los resultados del futuro son las decisiones del presente, son las experiencias del presente. No vamos a dejar de hacer una cosa. No podemos hacer una cosa sin dejar la otra. Sí, tenemos una visión, tenemos desafíos, tenemos cosas que enfrentar en el futuro, pero no podemos olvidarnos de comunicarle a esta gente que va detrás de nosotros, de recordarles, de levantar esas piedras para comunicarles todo lo maravilloso, todo lo poderoso y todo lo bondadoso que Dios ha sido para nosotros. Es importante que tú y yo en nuestro caminar vayamos en lo simbólico que tú creas que sea conveniente, pero recoge esas piedras para que al rato edifiques ese monumento y le digas a tus próximas generaciones lo que significa ello para ti y para ellos. Esta es la palabra que Dios ha puesto en nosotros en esta mañana para comunicar a ustedes. Dios nos bendiga, y creo que lo que viene va a cerrar todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias.